Vamos a continuar, hermanos, ahora con la parte B de nuestro estudio. Si tú por alguna razón no pudiste ver el tema de la mañana, bueno, está disponible en la plataforma de YouTube, así que en algún momento más adelante puedes aprovechar ese tema, puedes analizarlo con calma y este es la parte B. No tiene una secuencia indispensable, de manera que los que estén viendo ahora mismo este tema, que no hayan visto la parte A, no es ningún problema. Pero quisiera recordar un poquito del cierre, de la manera en la que cerramos con nuestro tema anterior, y de esta forma me voy a introducir. Marcos capítulo 4, versículo 2, dice así. Marcos capítulo 4, versículo 2 dice así: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Cuando los mismos discípulos, hermanos, no entendieron lo que decía el Señor porque hablaba en parábolas, esa era la razón, fue que el Señor les explicó todo, dice ahí mismo en Marcos capítulo 4, pero en el versículo 10 en adelante: cuando estuvo solo, después de que enseñara estas parábolas, en la mañana repasábamos un poquito esto, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Noten por favor esta frase: a vosotros. Y luego dice: mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Esto de los que están fuera, entendámoslo así: fuera del círculo cercano del Señor. Ya que nuestro estudio se llama el selecto grupo de Jesús, explicábamos las razones, ¿verdad?, de definir ese título. Un objetivo es llamar un poquito la atención para estudiar este tema, y también explicábamos que en realidad existe ese grupo selecto, pero no un grupo cerrado, sino abierto. Mencionábamos Mateo 11:28, un texto de invitación que nos da una idea muy real, muy cercana de la actitud que siempre tuvo el Señor y que tiene en la actualidad, una actitud de apertura, una actitud de invitación, una puerta abierta de par en par para ser parte de ese grupo cercano, de ese grupo de amigos que es la invitación que el Señor nos hace. Dice el versículo 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero esto no significa, hermanos, que Jesús tenía la intención de hacer un grupo selecto, especial, con información privilegiada, un grupo de élite con una capacitación especial, diferente, para poder presumir. Esa no era la intención, sino que esto nos habla de una invitación abierta a ser parte del grupo cercano. ¿Por qué ese grupo cercano que estaba con el Señor, que fue entresacado de la multitud, y enseñábamos y exhortábamos en la mañana a no solo ser parte de la multitud? Cuando escuchamos un tema como este, cuando vamos a las Escrituras, cuando asistimos a una congregación, podemos decir con certeza que somos parte de una multitud que sigue al Señor. Pero exhortábamos en la mañana a salir de ese grupo de la multitud para no solamente estar ahí como muchos, sino tener o buscar una relación más estrecha con el Señor. Seguir congregándonos, seguir buscando temas así, seguir yendo a las Escrituras, pero no conformarnos con solo ser de la multitud. El grupo cercano, este que llamamos grupo selecto, por las razones que ya mencionamos, ¿por qué es pequeño? Bueno, dábamos dos razones. Con esto cierro la introducción y entramos de lleno a nuestra parte B, nuestro segundo tema. Una razón es porque la gente ha cerrado sus oídos y ha cerrado sus ojos a las palabras de Dios. En realidad, Dios quiere que
todos crezcamos, que todos avancemos, que todos seamos cercanos a Él. Segunda razón, el Señor quiere, al ser parte de este grupo, que seamos luz y que compartamos con este mundo, siendo sal y luz de la tierra. Y la segunda razón es que por este motivo, Satanás, al saber esto, se opone. Con todo lo que tiene y de manera muy insistente tratará y ha tratado y lo seguirá haciendo de reducir este grupo. Y en algún sentido lo ha logrado. Porque así como en el primer siglo vemos multitudes rodeando y siguiendo al Señor, alabándole y reconociéndole lo que hacía, después vemos a muchas de esas personas formando parte de otra multitud, otra turba que aprobaba el maltrato al Señor y la misma crucifixión y su muerte. De la misma manera hacíamos un paralelo el día de hoy. Podemos ser muchos los que estamos siguiendo al Señor, pero son pocos los que en realidad manifiestan fidelidad, lealtad, madurez, avance en su vida. Son pocos los que es evidente que la Biblia está afectando lo más profundo de su corazón, lo más profundo de su ser, de manera que afecta su manera en la que se desarrolla con su familia, la manera en la que hace negocios, la manera en la que se desarrolla en la sociedad, escuela, trabajo, donde sea. El grupo, aunque es triste, pero tenemos que reconocer que ese grupo es reducido. Yo mencioné 2 razones, hay más, pero quiero entrar en esta parte B y mencionarte esto. Este grupo, o de este grupo, hermano, si tú quieres ser parte, la puerta está abierta y seguirá abierta. Es decisión tuya, es decisión mía. De este grupo, hermanos, el Señor espera que demos buen testimonio, que compartamos, que edifiquemos, que exhortemos o nos exhortemos unos a otros, que seamos de bendición. Así que el selecto grupo del Señor, el cual está abierto y con una invitación constante, tiene este objetivo. De manera que no es solamente por formar parte de un grupo o ser parte de un grupo cercano, diferente o mejor, alguien podría pensar, no es así. Vamos a Mateo 13, por favor, Mateo capítulo 13, y vamos a profundizar en el objetivo de ser parte de este grupo. Mencionamos algunas cosas en el tema anterior, quiero profundizar en otras en esta tarde. Mateo capítulo 13, dice el versículo 10 al 17, aunque ahí en tu pantalla solamente aparecerá el 11, que es el que quiero resaltar. Está bien, pero vamos a mencionar el pasaje completo. Dice el 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En este texto paralelo es que el Señor nos explica más de esto.
diciendo que a la mayoría no les revelará los mismos misterios del reino de los cielos, ya que, da la razón, han engrosado su corazón, han cerrado sus ojos, de manera que físicamente están ahí. Y esto nos debe exhortar, hermanos, porque pues esto hicieron en el pasado, pero esto revela, exhibe un problema, un conflicto que tenemos en nuestra naturaleza, una lucha que enfrentamos todos, tú y yo. Estas personas podían estar ahí físicamente, estar buscando el agrado del Señor, como decíamos en la mañana, hasta sonreírle y agradecerle, pero su corazón podía estar en otro lado, sus oídos en otro lado. Y aunque la mirada está fija, pudo haber estado fija en el Señor, la verdad es que no estaban observando bien, no todos. Y el Señor explica que así es, citando Isaías, habían engrosado su corazón. No era fácil, no es fácil penetrar en un corazón ya engrosado. No es fácil penetrar en un corazón duro. No es fácil explicar algo cuando los ojos de la otra persona están cerrados. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado que le quieres compartir del evangelio a algún familiar y te esfuerzas, aunque no eres el mejor y más claro de los predicadores o de los evangelistas, pero te esfuerzas, nos esforzamos por explicarle lo más claro que se pueda y echamos mano de ilustraciones y contamos historias para que quede claro cierto punto y nos desgastamos e invertimos tiempo y la persona pareciera que nos está escuchando porque nos está viendo, pero no está entendiendo nada de lo que le estamos diciendo? Porque si lo entendieran, es absurdo que no tomen una decisión por Cristo. Es inconcebible que no caigan de rodillas ante el Señor cuando el Señor mismo expone la posibilidad de tomar ese regalo que nos está dando, que es la salvación eterna de nuestra alma. Es absurdo, es inconcebible, es ilógico, no es real que una persona lo comprenda, lo asimile y lo rechace. Pero así pasa, así es como sucede. Y es triste, una de las razones o una de las explicaciones más bien, es que el corazón se ha engrosado. Es que la mirada está, aunque con ojos abiertos, pero se ha nublado y no se percibe la realidad de lo que estamos hablando. Es una situación triste, hermanos. El Señor era consciente de esto. El Señor sabía que a pesar de que había multitudes, por cierto, no era algo que Él buscara, como nosotros no debemos buscarlo. A pesar de que Él veía esas multitudes, Él sabía, y por supuesto siendo Dios, Él sabía exactamente qué persona sí y qué persona no tenía los ojos cerrados, metafóricamente hablando, espiritualmente hablando, y el corazón engrosado. Él lo sabía. De manera que estableció esta especie de filtro para que al expresar su doctrina y las enseñanzas bíblicas, como sucede el día de hoy, pues se quedan ahí presentes como una especie de invitación, pero el filtro funcionaba perfecto porque la gente que con eso que podían ver tal vez de manera borrosa, no solo les llamaba la atención, sino que identificaban la conexión con el corazón, entonces se levantaban e iban y preguntaban e indagaban e investigaban más, y es ahí cuando el Señor explicaba. Y es ahí, como decíamos, cuando ellos formaban parte de ese grupo cercano. Mentes congestionadas, concentrados en lo material, en lo físico, en lo temporal de las cosas, no pueden ver claramente las cuestiones espirituales. Eso ha sido una realidad en la humanidad siempre. Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4. Dice del 21 en adelante: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud? Dice, o debajo de la cama. ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esa frase es especial. Nos está hablando a ti y a mí. Es como un mensaje clave que nos está diciendo, tú que conoces al Señor, tú que entiendes la doctrina, tú que ya te paraste de tu lugar y fuiste para ser parte de ese grupo cercano, a ti te estoy hablando. Eso significa, el que tiene oídos para oír, oiga. Nos está hablando a ti y a mí el Señor. 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y continúa el pasaje, pero hasta aquí te preguntarás, ¿por qué estamos leyendo esto? Bueno, nos ayuda a entender este pasaje, nos ayuda a entender más el sentido de todo esto, lo que estamos diciendo, con dos ilustraciones. La ilustración de que somos luz, que está también en Lucas, pero en este evangelio se nos dice que esa luz somos nosotros y nuestras buenas obras. También usa la ilustración de la semilla y nos explica que esa es su palabra y los alcances que tiene, tal como Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, lo citábamos en la mañana, y como el Salmo 19:7-10 explica y nos da una lista de características de la Biblia: fiel, pura, limpia, veraz, etcétera. ¿Por qué mencionamos esto? Hermanos, al no quedarnos con las dudas de la palabra de Dios, al no querer quedarnos con solo una palabra o una enseñanza bonita e interesante, sino que tomamos nota, como recomendábamos, sino que buscamos un tiempo con el pastor o con algún hermano maduro, con algún diácono, para que nos explique un poco más, porque no queremos ser parte nada más de la multitud, sino que queremos ir más allá. El objetivo de hacer esto, hermanos, es que esa palabra de Dios, que es la semilla, sea sembrada en nosotros y que no sea ahogada como en la parábola del sembrador se nos explica, sino que produzca y dé fruto y que avance y que sea de bendición, hermanos, en el amor del Señor. Ser parte del grupo cercano del Señor no es para presumir, no es solo para ostentar un nombre si es que lo tuviera. Es que soy parte del grupo de liderazgo, es que soy parte del grupo de los consagrados, es que soy parte del grupo de X ministerio. Hermanos, eso, lejos de que sea necesario que lo digamos, debe reflejarse en nuestra vida, de manera que la bendita palabra de Dios sea como esto, como lo que explicaba el Señor. Me imagino al Señor tratando de explicarles a sus discípulos. La palabra de Dios es como una semilla y ese ejemplo lo entendemos. Se siembra, se es paciente y crece. ¿Cómo pasa eso? La verdad es que eso es un milagro. Una microscópica semilla, una pequeña semilla y más la de mostaza. ¿Cómo es que se vuelve la más grande de las hortalizas? Bueno, pues así es la palabra de Dios. Cuando salimos de ese grupo que llamamos la multitud y vamos más allá y somos parte de ese grupo cercano, no solo es por ser parte de un grupo, es porque vamos a permitir que la palabra de Dios crezca, y el objetivo es entonces que seamos de bendición, de manera que mi carácter va a ser filtrado con la palabra,
mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de servir en mi familia, en mi trabajo, yo seré cristiano. Esa es la intención. Esa es la meta. Ser sal, ser luz. Es lo que el Señor busca. No busca tener un grupo de cuates, de amigos cercanos por tenerlo simplemente, sino que Él confía que esos que estamos saliendo, me incluyo porque es una decisión que he tomado también yo, esos que salimos en algún momento de la multitud, Él confía en nosotros. Él espera que nosotros seamos los que demos buen testimonio, los que no estemos dando conflictos en la iglesia o en las iglesias. Él espera de nosotros que no seamos los que demos mal testimonio en la familia, sino buen testimonio. Que nos manejemos en nuestra conducta de manera correcta, que hagamos las cosas de manera legal, de manera justa, que así nos conduzcamos. El Señor toma tiempo para explicar su palabra y el sentido de las parábolas con la idea de que afecte esta enseñanza la vida de esos que escuchan. No se trata entonces, hermano, de inflarnos de conocimiento para entonces decir, no hombre, yo la Biblia la entiendo hasta en hebreo y la entiendo en griego y entiendo las profundidades de la doctrina. ¿Eso qué es? Vanagloria, conocimiento, y a veces conocimiento que no se refleja ni tiene ni haya conexión con las acciones, con la vida. La intención de nuestro Dios entonces de tener un grupo cercano es para que su palabra dé fruto en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra familia, y que venga la luz de su palabra a nosotros, para que nosotros podamos alumbrar este mundo que está hundido en tinieblas. Es en una plática, hermano, informal, donde tú le haces ver al vecino por qué razón tú no bebes o no tienes vicios. Es en las pequeñas oportunidades que hay ahí tal vez en tu cuadra, cuando le ayudas a un vecino, cuando eres amable con otro. Son esas oportunidades pequeñas que el Señor pone delante de nosotros, cuando hay una oportunidad de ser de bendición a un familiar, para que eso derive en una conversación, en una plática donde podamos llamar su atención a los principios bíblicos, a la palabra de Dios. No le vamos a dar una credencial o mostrar una credencial, mira, soy del grupo selecto del Señor. ¿Me explico? Eso sería hasta tonto, ¿verdad? En cierta forma. Es nuestro ejemplo lo que llamará la atención y Dios espera que lo hagamos, que con nuestro ejemplo llamemos la atención de otros. ¿No es esa la razón de ser cristiano? Imitamos al Señor, seguimos sus pisadas, tratamos de ser como Él, pues para que otros sean atraídos al Señor, no a nosotros, ni siquiera a nuestras iglesias. Aunque es una bendición congregar a otros para edificarles, pero la intención es principal, fundamental, llevarlos a los pies de Cristo y después ayudarlos en su crecimiento. No termina nuestra labor cuando, por decirlo de alguna forma, arrebatamos decisiones de salvación. Eso no se hace, sino que es todo un proceso. Si alguien comprende su palabra y no la aplica en su vida, ni deja que otros la vean, entonces no ha entendido en realidad, no la ha entendido como Dios quiere que lo hagamos. Esto es exactamente lo que el Señor estaba enseñando con la parábola del sembrador al inicio de este capítulo. La palabra de Dios se siembra en muchos corazones, pero pocos son los que se comparan a una tierra fértil y dan fruto. Pocos se dan cuenta que hay aves, es decir, demonios, que intentarán comerse lo sembrado, que es la palabra de Dios. En nuestro corazón, cada domingo, cada vez que nos sentemos delante de las Escrituras, ese intento de Satanás por robar lo sembrado va a pasar. Así que necesitamos también estar en comunicación, en contacto. ¿Qué hacer, hermanos, para que no nos pase esto? Para que siempre seamos de bendición a los que nos rodean. Miren, les tengo algunas recomendaciones prácticas y nos estamos perfilando prácticamente al final. Debemos dejar
de decir esto. Qué bueno que el pastor dijo eso. A ver si mi esposa ahora sí lo entiende, ¿no? Y si alguien se rió en casa, bueno, es que así lo hemos hecho, ¿verdad? Yo mismo me estoy riendo, hermanos. También necesitamos ser humildes y reconocer que hay cosas que escuchamos en las predicaciones, que leemos en las escrituras, que no sabemos cómo se aplican en nuestra vida. Y necesitamos ser humildes y preguntar. La predicación, la primera recomendación es para nosotros, no es para el de al lado. 3, debemos abrir nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar, por extraño que suene, es necesario. ¿Sabemos a lo que nos referimos? Que cuando estemos observando la predicación, la palabra de Dios, pongamos mucha atención. A veces es necesario levantarse, despabilarse un poco, abrir una ventana, caminar, distraerse un rato para después volver y retomar la lectura consciente, para no solamente estar viendo con los ojos físicos, pero no entendiendo nada. Siguiente recomendación, ser conscientes que lo sembrado en nuestro corazón, en todo momento, Satanás buscará robarlo. ¿Qué se hace? Bueno, pues se busca que aquello que se sembró arraigue en el corazón, que arraigue. O sea, cuando escuchamos alguna predicación o las parábolas o esto que estamos estudiando, si lo ponemos en práctica, entonces eso arraigó. Si hacemos cambios, si tomamos decisiones, hasta si lo compartimos, significa que esa semilla que fue sembrada ya arraigó. Eso es necesario que hagamos. Por eso esta recomendación, ser conscientes que lo sembrado en nuestro corazón, Satanás siempre lo tratará de robar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Puede borrar de nuestra mente lo que escuchamos? No, pero sí puede ahogar nuestra mente con ideas negativas, ideas depresivas, con pensamientos de derrota, con preocupaciones, con afán, críticas, que pongamos nuestra atención, y él llama nuestra atención a cosas absurdas, a cosas insignificantes o intrascendentes, de manera que él no puede borrar lo que fue sembrado en nuestra mente, pero sí lo puede ahogar de tal manera que ya no surta efecto. Pero si somos conscientes, eso no va a pasar. Siguiente recomendación. Si vamos a ser del grupo cercano del Señor, no es solo para pertenecer a un grupo cercano, sino para ser de bendición, para ser sal y luz, para ser útil en este mundo, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Quiero cerrar con un principio entonces, hermanos. Ahí lo tienen en su pantalla. Un principio. Si somos cercanos al Señor, tenemos que acercar al Señor a la gente. Lo repito, si somos cercanos al Señor, tenemos que acercar al Señor a la gente, con nuestra vida, con nuestras pláticas, con todo lo que hacemos. Esa es la idea, mis hermanos, de ser sal, de ser luz, de salir de la multitud, de formar parte de este grupo, para que la palabra de Dios se siembre, dé fruto y seamos de bendición. Hermanos, con todo mi corazón, que el Señor nos ayude para que aún en esta época de pandemia y de confinamiento podamos encontrar las maneras de dar buen testimonio, de compartir el Evangelio a todos los que podamos. Hay muchas oportunidades siempre, aún a la distancia, aún echando mano de la tecnología, a través de una llamada, a través de una videollamada, a través de un mensaje. Que Dios nos use en esta temporada tan difícil, así la podemos definir. Su obra no se detiene, hermanos, eso es una bendición. Se puede adaptar, nos podemos sujetar a ciertas cosas como está pasando, pero su obra no tiene por qué detenerse. Nuestro cristianismo, nuestra vida espiritual no debe parar. Y creo que ha quedado claro que el hecho de no congregarnos ahora físicamente no es parar la obra de Dios. No es ponerle pausa a nuestra vida espiritual, ya que nuestra vida espiritual no radica solamente en el congregarse,
Hay muchas otras cosas en lo que consiste la vida cristiana. Nuestra vida espiritual no debe parar. Hermanos, que Dios nos ayude a definir las maneras de ser sal, de ser luz, y que seamos útiles siendo parte del grupo cercano del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos minutos que nos permites poder estudiarla, compartir de manera breve esta reflexión, este desafío. Ayúdanos, Señor, para ser útiles en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Somos creyentes verdaderos, Señor, y sabemos, entendemos que tú esperas que seamos nosotros los que hablemos, los que compartamos, los que demos buen ejemplo. Gracias, bendito Dios, por tu confianza, por ese voto de confianza que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no fallarte. En tus benditas manos estamos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.